Roberto, pues la noticia da por cuenta del Comité de Asignaciones del Senado en Washington. Ese comité, dentro de muchas otras cosas, decidió dos relacionadas con Cuba. La primera, una propuesta del senador Patrick Leahy, y la otra, y también de Jerry Morgan. Los dos lo que están proponiendo es acabar con las restricciones que en este momento existen relacionadas con los viajes de estadounidenses a la isla, lo que abriría una puerta en materia de turismo como nunca antes se había visto, al menos en los últimos 50 años. La otra noticia está relacionada con la apertura de un nuevo canal de televisión relacionado con contenido creado en Cuba en su entereza. Sería un programa, o mejor, un canal llamado Cuba Max TV, que se transmitiría por Dish Latino y que por supuesto en este momento están promoviendo algunos de sus talentos en el sur de Florida. Estaríamos entonces preguntándonos sobre cuál sería el impacto de este canal en el contenido que desde el sur de Florida se realiza para gente del sur de Florida relacionado con Cuba. Estas dentro de las noticias que abordaremos hoy, Roberto, pero por supuesto Cuba nuevamente en el plato a nivel federal. Muchísimas gracias, Camilo. Específicamente empezamos contigo, Michael. Una de las críticas que le hacen las personas que se oponen a este tipo de concesiones es que se están haciendo pues cambio a políticas que se han sostenido a través de años sin que haya una reciprocidad política por parte del gobierno de la isla. ¿Válido el argumento? Eso es relativo. Nosotros, como sabes, siempre estamos, la posición es a favor de todos estos cambios y la apertura. Que no parece repetido, pero creo que tiene validez volverlo a mencionar. Si usted ha probado un mecanismo durante tantos años que no ha funcionado, pues vamos a probar uno diferente. Y lo otro es porque se dice que si se valida el gobierno de Estados Unidos, de Cuba, si se legitimiza. Bueno, la pregunta es quién, aparte de Estados Unidos y otros pocos, no tiene relaciones con Estados Unidos. Yo le voy a poner un simple ejemplo. Llega alguien aquí, cubano, pide asilo político, le dan la ayuda, al año un día aplica para la residencia, 4 meses después está yendo a Cuba. Entonces los cubanos que venimos a veces, incluso a asilo político, y después estamos regresando, yo me pregunto incluso pensando en el ciudadano norteamericano, ¿bajo qué pretexto tú le puedes negar entonces el mismo derecho a un ciudadano norteamericano a visitar Cuba? Mi querido Julio. Yo creo que esto sí se ha aprobado. La nueva política se ha repetido. Desde el año 1993, en efecto, la dictadura castrista, pues en efecto, modificó su economía, abrió su país al turismo y los turistas han inundado a Cuba desde ese momento. Los cubanoamericanos han estado yendo y viniendo. O sea, la idea que esto es por ausencia de ideas, que esto pues, que por medio del turismo y este acercamiento se va a producir la democracia. No hay un caso empírico, no me pueden decir ni un caso donde esto ha demostrado ser válido. Lo que yo creo que la gran pregunta aquí es ¿hacia dónde va? En otras palabras, le quieren dar crédito a un régimen que ya le han condonado miles de millones de dólares de no pagar. Lo quitan de la lista de terroristas y se le descubre que tiene armamentos ilegales violando sanciones de las Naciones Unidas, que tiene enormes cantidades de drogas. Entonces es un país que aún tiene en su territorio, le está dando amparo a terroristas fugitivos de la ley norteamericana. Eso no se está discutiendo. Una de las preguntas que hacen, Julio, es ¿por qué Cuba no y Vietnam sí? ¿Por qué Cuba no y China sí? ¿Por qué Cuba no y Arabia Saudita sí? ¿Por qué Cuba no y Nicaragua sí? ¿Por qué Cuba no y Venezuela sí? Es un punto válido y mi respuesta a eso es que dos males no hacen un bien. En otras palabras, yo critico la política con China porque precisamente el acercamiento, esta política de acercamiento, de détente con China, lo que ha producido es un fortalecimiento del régimen y lo que tienes es una sociedad que está completamente sumisa y está dispuesta a cero mutismo, o sea, no pedir nada de derechos civiles, de derechos políticos, a cambio de un mejoramiento material que sin lugar a duda lo ha habido. En caso de Vietnam podemos decir exactamente lo mismo. Dictaduras de dominación total no responden a este tipo de... Y quisiera, a mí si esta política no tuviera ningún otro beneficio, y puede que no lo tenga, yo coincido contigo, que no creo que los cambios vayan a acelerar el proceso democrático en Cuba, me parece que eso nos corresponde a nosotros los cubanos, y el protagonismo que nosotros tenemos en el quehacer político, económico, social, etcétera, etcétera, de nuestra isla. Pero si no tuviera ningún otro beneficio, el beneficio que yo le veo es que nos estamos destetando de Estados Unidos. Estados Unidos, aparentemente, es como si nos estuviera diciendo, ya este problema de ustedes crezca,
establezcan, nosotros vamos a dejar que lo resuelvan entre ustedes, a ver si lo pueden resolver o no. Ya cada vez miramos menos a las sanciones de Estados Unidos como el instrumento para poder democratizar a Cuba. Ya cada vez el embargo se desmorona más ante nuestros ojos y ya no lo podemos utilizar como para decir esto sí va a provocar que el gobierno cubano cambie. Si bien es cierto que la eliminación de las sanciones quizás no funcionen, las sanciones tampoco funcionaron, pero nosotros dependíamos de las sanciones y ahora tenemos que depender única y exclusivamente de nosotros. A mí me parece que eso es positivo. Yo te voy a hacer vamos a imaginarnos una situación en Venezuela donde Venezuela estuviera bloqueada y no dejaran a los ciudadanos norteamericanos ir a Venezuela. ¿Cuál usted cree que sería el discurso hoy de Maduro o hubiese sido el discurso de Chávez? ¿Quién cree hoy realmente que lo que pasa en Venezuela es el producto de conspiraciones macabras, de campañas internacionales? Dale. Que puede haber un poco de eso. Porque ¿qué tú vas a hacerle juego al enemigo? No, tú tienes que hacer mecanismos también que favorezcan el cambio que es deseado por la mayoría de la gente. Pero en esa misma circunstancia podemos estar nosotros, porque hoy el pretexto es el bloqueo, el imperio, la CIA pagando a la gente, que los disidentes somos mercenarios, todas estas cosas. Cuando esos muros caigan, ¿cuál va a ser el pretexto? Porque Venezuela hoy no tiene bloqueo. Venezuela puede negociar con Estados Unidos. Venezuela es el país más rico del mundo. ¿Y por qué está en la situación que está? Porque adoptó un modelo como el de Cuba, erróneo, socialista. Entonces, yo quiero insistir en lo que dije una vez en un programa pasado, que es el tema cultural. Nosotros siempre decimos que no existen ejemplos. Bueno, no hay muchos ejemplos donde se haya consolidado un sistema totalitario con un mecanismo económico que es un monopolio del Estado, capitalista de Estado, en Occidente. Por lo menos en este continente no lo hay. Por lo tanto, nosotros no podemos compararnos con China, con Vietnam, con la Unión Soviética, que es otra cultura, y nosotros pensamos en una cultura diferente y estamos bien cerca de la cultura occidental y los valores de este país y de los nuestros propios. Y yo creo que eso sí va a contribuir de alguna manera a los cambios democráticos. Cuando la gente tiene mejor estilo de vida, piensa diferente. Cuando la gente es más independiente de la economía, piensa diferente. Y vamos a decir, mañana se dice que con estos cambios el gobierno se va a hacer más rico, que se va a beneficiar los dirigentes, más de lo que son. Bueno, si un poquito de arroz más llega al vecino de mi casa, mi papá que vive en Cuba, yo voy a ser feliz, porque ellos ya tienen todo lo que quieren. Yo creo que la lectura de que si esto quiere decir que si es el fin o no de esa relación con los Estados Unidos, yo creo que eso no es el tema, porque la cuestión del embargo es una posición moral, es una posición de nuevo ética, pero más que eso sigue estando la misma variable ahí. En otras palabras, la dictadura cubana, en efecto, sigue jugando con los Estados Unidos porque eso sigue estando presente. ¿En qué sentido? Para lograr un cambio en la cultura popular. Mira, hay dos cosas fundamentales para una transición democrática. Dos cosas. La primera es lidiar con la memoria, lidiar con el pasado. Lo segundo es promover, desarrollar instituciones democráticas. Esa primera parte de lidiar con la memoria es fundamental si se quiere llegar a una transición democrática. El castrocomunismo, en efecto, está tratando de impactar esa memoria, ese pasado, de cambiarlo. Entonces, si tiene relaciones, hay un efecto de legitimidad. Y esto lo hemos visto actores que estaban detrás de la escena, de pronto perdonar deudas, de pronto buscar un acercamiento, de pronto no respaldar al secretario de la OEA, porque dicen, bueno, si los Estados Unidos están persiguiendo una política de acercamiento, ¿por qué nosotros entonces vamos a confrontar a Venezuela? O sea, el principio de acercamiento, si es válido para Cuba, ¿por qué no va a ser válido para otros lugares? Entonces estamos viendo el ejemplo y eso es lo que busca. Después vamos a hablar del programa ese que van a poner en los Estados Unidos acá. Eso es con el fin. Para la dictadura no solo es el dinero que puede ganar, sino es lo que logra culturalmente a la sociedad norteamericana para que se le acepta. En gran parte lo que ha logrado China, el Instituto Confucio es un organismo que está a disposición del Partido Comunista Chino para transformar la cultura fuera de su territorio. Eso es fundamental porque eso impacta en sociedades abiertas a los ciudadanos para que así pongan presión a la clase política para preservar el status quo. Me queda un minuto, estoy yo. Mira, vamos a verle el ejemplo clásico donde usted tiene tres monos. Porque hay que tener en cuenta que ahora no son las circunstancias de cuando se instauró y se concretó el poder del totalitarismo en Cuba. Al principio, como no había internet, no había medio de difusión, había la Unión Soviética, estábamos encerrados estábamos en una urna, tú sacabas el pie y te lo cortaban. Esa no es la circunstancia de hoy.
Y lo que ha legitimado, o al menos lo que le permite al gobierno mantenerse en el poder, no es que el gobierno de Estados Unidos lo apoye o no, que él esté a favor o no, sino es que el pueblo realmente no se une a las causas, a la disidencia y de ir a la oposición, o no ir a las votaciones, o hacer lo que tengamos que hacer para cambiarlo. Porque cuando hay un plebiscito, como hubo en el 92, hubo después en el 2002, la gente, no, por lo que sea, pero hay vota, ¿sabes? Y participa, dice el carácter irrevocable del socialismo es para siempre, un subterfugio de eso en la Constitución. ¿Por qué será? Será por el ejemplo cuando tú coges 3 monos y el primero que intenta eso le da el palo, pero tú lo sacas y después te encuentras a 3 que nunca le dieron un palo y cuando alguien intenta tocar o salir, todo el mundo le va arriba.